Hola, muy buenas noches. Les habla Cristian de la Opinión de Vadillo, hoy 28 de junio del año 2014. En la noche de hoy vamos a comenzar una serie de videos donde vamos a hablar sobre temas muy importantes que ya nos están enseñando y hay muchas personas que están confundidas con estos temas. Vamos a hablar sobre la gracia de Dios, vamos a hablar sobre la justificación por la fe, vamos a hablar sobre la propiciación, vamos a hablar sobre el nuevo nacimiento, vamos a hablar sobre muchos temas que ya nos están tocando y los vamos a ir poquito a poquito ayudándonos a entender ciertas cosas y exhortándolos a que lean la palabra de Dios y las estudien y lleguen a sus conclusiones. Pero en la noche de hoy vamos a comenzar con la gracia. ¿Qué es la gracia? Me gustaría comenzar leyendo el capítulo 2 del libro de Efesios, de la carta a los Efesios, epístola a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 9, que dice de la siguiente manera: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Claramente, ese pasaje nos enseña que somos salvos por la gracia soberana de Dios. Esa gracia soberana que nos provee a nosotros la salvación. Estamos viviendo en tiempos de la gracia de Dios. Ya no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero ¿qué es la gracia de Dios? En el Nuevo Testamento, en el griego, que fue escrito en griego, la palabra gracia es la palabra charis, que significa favor, caridad o un acto bondadoso. En términos bíblicos sería ese favor inmerecido de parte de Dios para con nosotros. O sea, Dios mostrando favor cuando nosotros no merecíamos o no merecemos de ese favor. Dios voluntariamente nos da de su gracia. La palabra gracia aparece más o menos como 160 veces en la Biblia y 128 veces de ellas en el Nuevo Testamento. Dios es manifestado como el Dios de toda gracia. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Cristo se le llama es presentado como lleno de gracia en Juan 1:14. Y el Espíritu Santo es llamado como el Espíritu de la gracia en Hebreos 10:29. Así que podemos observar que las tres personas de la Trinidad están directamente vinculadas con la gracia. La palabra gracia, utilizada en el Antiguo Testamento, trae el significado de inclinarse o agacharse en bondad hacia alguien o algo inferior. Esa misma palabra, pero en el Nuevo Testamento, sería un favor, una buena voluntad o un amor bondadoso. Vamos a entrar un poquito más en lo que es la gracia. La gracia es ese amor desplegado sobre objetos inmerecedores. Dios es amor, y cuando Él coloca su amor sobre gente que no lo merece, gente culpable, pecadores, rebeldes, impuros, gente que no merece nada, que están destituidos de la gloria de Dios, que son muertos en delitos y pecados, cuando Dios deposita su amor en ellos, eso es gracia, eso es un favor inmerecido. El amor que mira hacia arriba es adoración. Eso es lo que hacemos nosotros cuando adoramos al Señor. Miramos arriba y demostramos nuestro amor para con Él, adorándolo en espíritu y en verdad. El amor que tiene un mismo nivel es afecto. El amor que desciende del cielo es gracia. La gracia es Dios mostrando amor y misericordia cuando nosotros solo merecíamos ira y juicio. Como nos dice la palabra también en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es ese acto de Dios inclinándose a nosotros en infinito amor. La gracia es vista como Dios dando lo mejor del cielo, dando lo más preciado que Él tenía, a su Hijo unigénito, como nos dice Juan 3:16, porque de tal manera
amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios da lo mejor de sí para salvar a lo peor de la tierra, que somos nosotros, inmerecedores, pecadores. Debemos aclarar algo. La gracia no puede ser confundida con las obras. Hay muchas personas que están dentro del Evangelio que aún están lidiando con ese issue. Hay personas que piensan que quieren añadirle obras a la gracia, cometiendo ese error, porque la Biblia dice que si tú le añades obras a la gracia, ya la gracia dejaría de ser gracia. O sea que están tratando de convertir la salvación por gracia en salvación por obras. Esto lo hacen mucho los legalistas, que tienen una obsesión con establecer y crear reglas que no están en la Biblia, para que la persona tenga como una percepción de ganar la salvación. Algo que va en contra de lo que está escrito, porque dice que no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie tenga a jactarse de que es protagonista de su propia salvación. Si el hombre pudiera obtener salvación haciendo buenas obras, entonces la salvación sería por mérito propio. La Biblia nos dice que Dios no le debe nada a nadie, a ningún hombre, que la salvación es un regalo gratuito que Él nos da por amor. La gracia tampoco puede ser confundida con la ley. Los hombres no son salvos por guardar la ley. Ellos son salvos por gracia. La ley nos da obras para que nosotros las hagamos, para ser justificados delante de Dios. Pero la gracia nos habla de una obra que ya fue hecha, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, y fuimos justificados delante de Dios por su sangre. La ley nos dice, haz esto y vivirás. La gracia nos dice, vive y entonces harás. La ley dice, amarás al Señor tu Dios. La gracia dice, de tal manera amó Dios al mundo. Juan 3:16. Y también nos dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nos dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. La ley condena al mejor, Romanos 3:19. La gracia salva al peor, Romanos 3:24. La ley revela el pecado, Romanos 3:20. La gracia revela la salvación, Tito 2:11 al 13. El hombre necesita de la gracia de Dios. ¿Y esto por qué? Porque el hombre está muerto en delitos y pecados, destituido de la gloria de Dios. El hombre no busca a Dios. El hombre está con una voluntad esclavizada, con una mente entenebrecida. Está atado a la voluntad del diablo. Y el hombre necesita ser libertado por la gracia de Dios. Porque el hombre es rebelde y se rebela contra su santa ley. Porque el hombre incrédulo no se sujeta a la ley de Dios, porque tampoco puede, nos dice Romanos 8. O sea, el hombre solamente merece el juicio de Dios, está bajo la ira de Dios, permanece culpable delante de Dios, porque ha quebrantado su ley, ya que no puede cumplirla, y está sujeto a la maldición, a la ira. Pero la salvación es por gracia. Nos dice bien claro, vuelvo y recalco. Si el hombre llega a ser salvo, será solo por la gracia soberana de Dios. Ninguno de nosotros merece la salvación. Hay personas que piensan que pueden merecer la salvación por las cosas que hacen. Piensan que pueden ganar la salvación por mérito propio. Usted puede orar, puede ayunar, puede hacer buenas obras, puede ayudar a los pobres, puede ayudar a medio mundo, pero eso usted no lo va a salvar. Usted puede ser el más moralista, pero a usted eso no lo va a salvar.
A usted lo va a salvar la gracia soberana de Dios. Si Dios tiene misericordia de usted. Porque la palabra nos dice en Romanos 9:16 que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. La palabra nos dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, tenemos la redención por la sangre de Cristo, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. La santidad de Dios no puede disimular el pecado, por el contrario, debe sentenciarlo, debe condenarlo. ¿Sabe? La palabra nos dice que no hay ni uno justo, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todos somos culpables delante de Dios. Esto es lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Dios murió por nosotros para satisfacer la ira. O sea, Cristo murió en propiciación de nosotros. Él murió en nuestro lugar para justificarnos delante de Dios. El Evangelio nos dice cómo Dios puede salvarnos a nosotros pecadores por gracia y aún ser santo al hacerlo. La clave de todo esto es que Cristo sufrió la ira y el juicio de Dios en nuestro lugar contra el pecado. Sobre la base de la obra de Cristo y no las obras de los hombres. Dios puede perdonar a los hombres, a los pecados de aquellos, Dios puede perdonar los pecados de aquellos que confían en el Señor Jesucristo, en aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Cristo Jesús. Dios perdona los pecados de aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en Jesucristo. El Cordero sacrificado que terminó la obra de redención, cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es. La gracia solamente demanda de fe de parte del pecador que busca salvación. Pero la palabra también nos dice que la fe no está en nosotros porque es un don de Dios. Entonces, ¿cómo la persona puede recibir la fe? La palabra de Dios nos dice también que la fe proviene del oír, y el oír palabra de Dios. A través de la predicación del Evangelio de Jesucristo, Dios le otorga la fe al pecador para que éste pueda arrepentirse de sus pecados y ser salvo. Por eso es que nosotros tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo, no predicar tonterías de visiones o sueños, no. Predicar el Evangelio de Jesucristo para que la gente se salve. Tenemos que predicar salvación en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio. Eso es predicar el Evangelio. ¿Cuáles son las bendiciones que obtenemos a través de su gracia? Una de ellas es la salvación, que es la más importante. La salvación, que dice, significa que un cristiano que ha nacido de nuevo tiene la vida eterna, porque dice la palabra en Juan 10:28, que Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Recibimos justificación. Esto significa que Dios considera a un pecador arrepentido en Cristo como sin culpa, como justificado. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Qué grandioso es nuestro Señor. Tenemos entrada al trono de la gracia de Dios. Podemos orar en confianza al Señor y Dios escucha nuestras oraciones. Esto significa que un verdadero creyente puede entrar a la presencia de Dios en la oración, ya que no está más separado de Dios por sus pecados. Acerquémonos pues, dice la palabra, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar la gracia
para el oportuno socorro, nos dice Hebreos 4, 14 al 16. La gracia de Dios es ese amor que Dios despliega en nosotros, que somos pecadores y merecedores, y es ese amor que fue demostrado en la cruz del Calvario, la que nos salva de la ira y de la perdición en la que permanecemos si no somos salvos por Él. ¿Sabe? Tenemos que predicar el Evangelio de Jesucristo para que las personas reciban la fe, para que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a los pies de Cristo. Porque a Dios le plació salvar a la gente a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y debemos predicar el Evangelio de Jesucristo. Debemos predicar la salvación en Cristo Jesús. A eso estamos llamados. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no por obras, para que nadie se gloríe. Muy buenas noches y nos vemos en la próxima, donde hablaremos de la justificación y la propiciación. Muy buenas noches.